Hoy vamos a ver este dispositivo que no es otra cosa que un controlador de temperatura y a la vez controlador de la humedad relativa. Un aparato que podemos utilizar perfectamente a la hora de hacer una incubadora casera. Aquí arriba te dejo el enlace de diferentes modelos de incubadoras caseras que hemos hecho en nuestro canal y en las cuales puedes utilizar perfectamente este controlador. Si nos fijamos bien en el panel de mandos, podemos observar que tiene estos dos mandos con el número 1 para controlar el tema de la temperatura y estos dos con el número 2 para controlar el tema de la humedad relativa. Si pasamos a ver los displays, igualmente podemos ver cómo están numerados. Aquí tenéis el número 1 para la temperatura y el número 2, aquí arriba lo pone, para la humedad relativa. Es fácil de manejar, muy intuitivo y además aquí te ofrecemos la posibilidad de saber lo principal, cómo se conecta. Aquí arriba puedes pulsar y rápidamente irás para ver cómo se conecta este termostato, el STC 3028, y más adelante te diremos cómo ajustarlo. Pero podemos comprobar cómo este dispositivo en la parte superior serigrafiado nos trae la salida y las partes a la que va correspondiendo cada una de las conexiones. Por eso, si miramos las conexiones 1 y 2, va para la tensión, 3, 4 y 5 para el sensor de humedad relativa, que ahora también lo veremos, y después tiene los dos relés, 6, 7 para la humedad relativa y el 8, 9 para el tema de la fuente de calor, para el tema de la temperatura. Para la humedad relativa, sobre todo si quieres hacerte una incubadora en una zona donde la verdad cueste trabajo elevar la humedad relativa, pues viene bastante bien, ya que podremos utilizar humidificadores, vaporizadores o incluso resistencias sumergidas en una bandeja con agua para hacer que se eleve esa humedad. El controlador de humedad nos permitirá mantenerla controlada en el margen que programemos previamente. Por ejemplo, podemos seleccionar que la humedad relativa quede establecida entre el 55-60% para la incubación de numerosas especies como gallina, codorniz, por ejemplo, y ya el termostato se encargará de activar el dispositivo, el que hayamos elegido, para que la humedad relativa quede establecida en ese margen. Igual ocurre con las tomas 8 y 9 que dedicamos a la temperatura. Ahí deberemos conectar nuestra resistencia, que evidentemente la fuente de calor estará activada por este dispositivo, por la parte del termostato, manteniendo siempre la temperatura en los márgenes establecidos. Un buen margen puede ser, por ejemplo, desde los 37,5 a 38 grados centígrados. Aquí arriba tienes el enlace en el cual aparece el tema de ajuste de este dispositivo. Y aquí tenemos un primer plano de la sonda de este dispositivo, el STC 3028. Una única sonda para el control de la temperatura y también para el control de la humedad relativa. Si en tu caso solo piensas utilizar el termostato para la incubación, también nos sirve como unidad de medida para saber en todo momento el valor que nos marca el display de la humedad relativa. Un higrómetro que podremos tener siempre en el interior de la incubadora para conocer ese importante parámetro. Además, que ya viene conectado, como podéis comprobar, en los terminales 3, 4 y 5 de nuestro dispositivo. El controlador STC 3028 es una buena opción a la hora de fabricar nosotros mismos nuestra incubadora casera.